El prefecto de Roma no es más que un prefecto como el de Pisa, pero civil y políticamente es de mayor importancia aquel. He dicho ya que desde los primeros siglos el patriarca de Roma aspiraba al gobierno universal de la Iglesia. Desgraciadamente casi lo alcanzó, pero no consiguió ciertamente sus pretensiones, porque el emperador Teodosio II hizo una ley por la cual estableció que el patriarca de Constantinopla tuviese la misma autoridad que el de Roma. Los padres del concilio de Calcedonia colocan a los obispos de la antigua y de la nueva Roma en la misma categoría de todas las cosas, aún en las Eclesiastés, Can 28. El sexto concilio de Cartago prohibió a todos los obispos que se abrogasen el título de príncipe de los obispos u obispos soberanos. En cuanto al título obispo universal, que los papas se abrogaron más tarde, Gregorio I, creyendo que sus sucesores nunca pensarían en adornarse con él, escribió estas notables palabras, cito: «Ninguno de mis antecesores ha consentido en llevar este título profano, porque cuando un patriarca se abroga a sí mismo el nombre de universal, el título de patriarca sufre descrédito. Lejos pues, de los cristianos, el deseo de darle un título que cause descrédito a sus hermanos». San Gregorio dirigió estas palabras a su colega de Constantinopla, que pretendía hacerse primado de la Iglesia. El Papa Pelagio II llamaba a Juan, obispo de Constantinopla, que aspiraba al sumo pontificado, impío y profano. No se le importe, decía, el título universal que Juan ha usurpado ilegalmente, que ninguno de los patriarcas se abrogue este nombre profano, porque ¿cuántas desgracias no deberemos esperar si entre los sacerdotes se suscitan tales ambiciones? Alcanzarían lo que se tiene predicho de ellos. Él es el rey de los judíos del orgullo. Pelagio II, Let 13. Y estas autoridades, y podría citar 100 más de igual valor, no comprueban con una claridad igual el resplandor del sol en medio del día, que los primeros obispos de Roma no fueron reconocidos como obispos y cabezas de la Iglesia, sino hasta tiempos muy posteriores. Y por otra parte, ¿quién no sabe que desde el año 325, en el cual se celebró el primer concilio de Nicea, hasta 580, año en que fue celebrado el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, y entre más de 1109 obispos asistieron a los primeros 6 concilios generales, no se hallaron presentes más que 19 obispos de Occidente? ¿Quién ignora que los concilios fueron convocados por los emperadores sin siquiera informarle de ello, y frecuentemente aún en oposición a los deseos del obispo de Roma? ¿O que Ocio, obispo de Córdoba, presidió el primer concilio de Nicea y redactó sus cánones? El mismo Ocio, presidiendo después el concilio de Sárdica, incluyó al legado de Julio, obispo de Roma. No diré más, mis venerables hermanos, y paso a hablar del gran argumento a que me refería anteriormente para establecer el primado del obispo de Roma. Por la roca sobre la que la Santa Iglesia está edificada, entendéis que es Pedro. Si esto fuera verdad, la disputa quedaría terminada. Mas nuestros antepasados, y ciertamente debieron saber algo, no se oponían sobre esto como nosotros. San Cirilo, en su cuarto libro sobre la Trinidad, dice, cito: «Creo que la roca debéis entender la fe inmóvil de los apóstoles». San Hilario, obispo de Poitiers, en su segundo libro sobre la Trinidad, dice, cito nuevamente: «La roca es la bendición y sola roca de la fe confesada por la boca de San Pedro». Y en el sexto libro de la Trinidad dice: «Es sobre esta roca de la confesión de fe que la Iglesia está edificada». San Basilio de Selencia,
y los padres del Concilio de Calcedonia enseñan precisamente la misma cosa. Entre todos los doctores de la antigüedad cristiana, San Agustín ocupa uno de los primeros puestos por su sabiduría y santidad. En su tratado 124 sobre San Juan, encontramos esta muy significativa frase: sobre esta roca que tú has confesado, edificaré mi iglesia, puesto que Cristo mismo era la roca. El gran obispo creía tampoco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, que dijo a su rey en su sermón 13: tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has reconocido, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios viviente, la edificaré sobre mí mismo, y no yo sobre ti. Lo que San Agustín enseña sobre esta célebre pasaje era la opinión de todo el mundo cristiano en sus días. Por consiguiente, reasumo y establezco: primero, que Jesús dio a sus apóstoles el mismo poder que dio a Pedro. Segundo, que los apóstoles nunca reconocieron en San Pedro el vicario Jesucristo y al infalible doctor de la iglesia. Tercero, que los concilios de los 4 primeros siglos, mientras reconocían la alta posición que el obispo de Roma ocupaba en la iglesia por motivo de Roma, tan solo le otorgaron una preeminencia honoraria, nunca el poder y la jurisdicción. Cuarto, que los santos padres de ese famoso pasaje, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nunca entendieron que la iglesia estaba edificada sobre San Pedro, sino sobre la roca, es decir, sobre la confesión de la fe del apóstol. Concluyo victoriosamente, conforme a la historia, la razón, la lógica, el buen sentido y la conciencia cristiana, que Jesucristo no dio supremacía alguna a San Pedro, y que los obispos de Roma no se constituyeron soberanos de la iglesia, sino tan solo confesando uno por uno todos los derechos del episcopado. ¡Silencio insolente! ¡Protestante! ¡Silencio! No soy protestante insolente. La historia no es católica, ni anglicana, ni calvinista, ni luterana, ni armenia, ni griega cismática, ni ultramontana. Es lo que es decir, algo más poderoso que todas las confesiones de la fe, que todos los cánones de los concilios ecuménicos. Escribir contra ella si osáis hacerlo, pero no podréis destruirla, porque tampoco sacando un ladrillo del Coliseo podréis hacerlo derribar. Si he dicho algo que la historia puede ser falso, enseñádmelo con la historia, y sin un momento de titubeo haré la más honorable apología. Mas tened paciencia y veréis que todavía no he dicho todo lo que quiero y puedo. Y aun si la pira fúnebre me aguardase en la plaza de San Pedro, no callaría, porque me siento precisado a proseguir. Monseñor Dupanloup, en sus célebres observaciones sobre este concilio vaticano, ha dicho, y con razón, que si declaramos a Pío IX infalible, deberemos necesariamente y de lógica natural vernos precisados a mantener que todos los predecesores eran también infalibles. Pero, venerables hermanos, aquí la historia levanta su voz con autoridad, asegurándonos que algunos papas erraron. Podéis protestar contra esto o negarlo, si os place, mas yo lo probaré. Por ejemplo, el Papa Víctor 192 primero aprobó el montanismo y después lo condenó. Marcelino 296 a 303 era un idólatra. Entró en el templo de Vesta y ofreció incienso a la diosa. Diré que fue acto de debilidad, pero contesto,
Un vicario de Jesucristo muere, mas no se hace apóstata. Liberio 358 consintió en la condenación de Atanasio. Después hizo confesión de arianismo para lograr que se le revocara el destierro y se le restituyera su sede. Honorio 625 se adhirió al monotolismo. El padre Gatri lo ha probado hasta la evidencia. Gregorio I 578 a 590 llama anticristo a cualquiera que se diese el nombre de obispo universal. Y al contrario, Bonifacio III 607 a 608 persuadió al emperador parricida Focas a que le confiriera dicho título. Pascal II 1088 a 1099 y Eugenio III 1145 a 1153 autorizaron los desafíos, mientras que Julio II 1590 y Pío IV 1560 los prohibieron. Eugenio IV 1431 a 1439 aprobó el concilio de Basilea y la restitución del cáliz de la iglesia de Bohemia, y Pío II 1458 revoca la concesión. Adriano II 867 a 872 declaró válido el matrimonio civil, pero Pío VII 1800 a 1823 lo condenó. Sixto V 1585 a 1590 compró una edición de la Biblia y con una bula recomendó su lectura, mas Pío VII condenó su lectura. Clemente XIV 1700 a 1721 aboló la compañía de los jesuitas, permitida por Pablo II, y Pío VII la restableció. Mas, ¿a qué buscar pruebas tan remotas? ¿No ha dicho otro tanto nuestro Santo Padre que está aquí en su bula, dando reglas para este mismo concilio, en el caso de que muriese mientras se hallaba reunido, revocando cuanto en tiempos pasados fuese contrario a ello, aun cuando procediese de las decisiones de sus predecesores? Y ciertamente, si Pío IX ha hablado ex cátedra, no es cuando desde lo profundo de su tumba impone su voluntad sobre los soberanos de la Iglesia. Nunca concluiría, mis venerables hermanos, si tratara de presentar a vuestra vista las contradicciones de los papas en sus enseñanzas. Por lo tanto, si proclamáis la infalibilidad del papa actual, tendréis que probar, o bien que los papas nunca se contradijeron, lo que es imposible, o bien tendréis que declarar que el Espíritu Santo os ha revelado que la infalibilidad del Papa es tan solo de fecha 1870. ¿Soy bastante atrevido para hacer esto? Quizás los pueblos estén indiferentes y dejen pasar cuestiones teológicas que no entienden y cuya importancia no ven, pero aun cuando sean indiferentes a los principios, no lo son en cuanto a los hechos. Pues bien, no os engañéis a vosotros mismos. Si decretáis el dogma de la infalibilidad del Papa, los protestantes, nuestros adversarios, montarán la brecha con tanta más bravura cuanto tiene la historia de su lado, mientras que nosotros solo tendremos nuestra negación que oponerles. ¿Qué les diremos cuando expongan a todos los obispos de Roma, desde los días de Lucas hasta su santidad Pío IX? ¡Ay! Si todos hubieran sido como Pío IX, triunfaríamos en toda la línea. Mas, desgraciadamente, no es así. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Basta! No gritéis, monseñor. Temer a la historia en confesaros derrotados. Y además, aun si pudierais hacer correr todo el agua del Tíber sobre ella, no podráis borrar ni una sola de sus páginas. Dejadme hablar y seré tan breve como sea posible en este importantísimo asunto. El Papa Virgilio
538, compró el papado de Belisario, teniente del emperador Justiniano. Es verdad que rompió su promesa y nunca pagó por ello. ¿Es esta una manera canónica de ceñirse la tiara? El segundo concilio de Calcedonia lo condenó formalmente. En uno de sus cánones se lee: el obispo que obtenga su episcopado por dinero lo perderá y será degradado. El Papa Eugenio III, 1145, imitó a Virgilio. San Bernardo, la estrella brillante de su tiempo, reprendió al Papa, diciéndole: ¿podrás enseñarme en esta gran ciudad de Roma alguno que os hubiese recibido por Papa sin haber primero recibido oro y plata por ello? ¡Ja! Mis venerables hermanos, ¿será el Papa que establece un banco a las puertas del templo, inspirado por el Espíritu Santo, tendrá derecho alguno de enseñar a la Iglesia infalible? Conocéis la historia de Formoso demasiado bien para que yo pueda añadir nada. Esteban XI hizo excomulgar su cuerpo vestido con ropas pontificiales. Hizo cortarles los dedos con que acostumbraba a dar la bendición y después lo hizo arrojar al Tíber, declarando que era un perjuro ilegítimo. Entonces el pueblo aprisionó a Esteban, lo envenenó y lo agarrotaron. Mas ver cómo las cosas se arreglaron. Romana, sucesor de Esteban, y tras él Juan X, rehabilitaron la memoria de Formoso. Quizás me diréis: esas son fábulas, no historia. Fábulas. Id, monseñores, a la librería del Vaticano y leed a Platina, el historiador del papado, y a los anales de Veronio, 897. Estos son hechos que, por honor a la Santa Sede, desearíamos ignorar. Mas cuando se trata de definir un dogma que podría provocar un gran cisma en medio de nosotros, el amor que abrigamos hacia nuestra venerable Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana debería imponernos el silencio. Prosigo. El erudito cardenal Veronio, hablando de la corte papal, dice: haced atención, mis venerables hermanos, a estas palabras. ¿Qué parecería la Iglesia romana en aquellos tiempos? ¡Qué infamia! Solo las poderosísimas cortesanas gobernaban en Roma. Eran ellas las que daban, cambiaban y se tomaban obispos. Y horrible es relatarlo. Hacían sus amantes, los falsos papas, subir al trono de San Pedro. Veronio 912. Me contestaréis: esos eran papas falsos, no los verdaderos. Séalo así, mas en este caso, si por 50 años la sede de Roma se hallaba ocupada por antipapas, ¿cómo podré reunir el hilo de la sucesión papal? Pues que ha podido la Iglesia existir al menos por el término de 1 siglo y medio sin cabeza, hallándose acéfala. Notad bien, la mayor parte de esos antipapas se ve en el árbol genealógico del papado y seguramente deben ser en estos los que describe Baronio, porque aún Genebrando, el gran adulador de los papas, se atrevió a decir en sus crónicas, 901: este centenario ha sido desgraciado, puesto que por cerca de 150 años los papas han caído de las virtudes de sus predecesores y se han hecho apóstatas más bien que apóstoles. Bien comprendo por qué el ilustre Baronio se avergonzaba al narrar los actos de esos obispos romanos. Hablando de Juan XI, 931, hijo natural del Papa Sergio y de Marosia, escribió estas palabras en sus anales. Cito: la Santa Iglesia, es decir, la romana, ha sido vilmente atropellada por un monstruo. Juan XII, 956, elegido papa a la edad de 18 años mediante las influencias de las cortesanas. No fue en nada mejor su predecesor. Me desagrada, mis venerables hermanos,
tener que mover tanta suciedad. Me callo tocante a Alejandro VI, padre y amante de Lucrecia. Doy la espalda a Juan XXII, 1219, que negó la inmortalidad del alma y que fue depuesto por el Santo Concilio Ecuménico de Constanza. Algunos alegarán que este concilio solo fue privado, séalo así. Pero si le negáis toda clase de autoridad, deberéis deducir como consecuencia lógica que el nombramiento de Martín V, 1417, era ilegal. Entonces, ¿dónde van a parar la sucesión papal? ¿Podréis hallar su hilo? No hablo de los cismas que han deshonrado la Iglesia. En esos desgraciados tiempos la sede de Roma se hallaba ocupada por 2 y a veces hasta por 3 competidores. ¿Quién de estos era el verdadero Papa? Resumiendo una vez más, vuelvo a decir que si decretáis la infalibilidad del actual obispo de Roma, deberéis establecer la infalibilidad de todos los anteriores, sin excluir a ninguno. Mas podré hacer esto cuando la historia está allí probando con una claridad igual a la del sol mismo que los papas han errado en sus enseñanzas. Podré hacerlo y sostener que papas avaros, incestuosos, homicidas, simoniacos han sido vicarios de Jesucristo. ¡Ay, venerables hermanos! Mantener tal normalidad sería hacer traición a Cristo peor que Judas. Sería echarle suciedad en la cara. ¡Abajo del púlpito! ¡Pronto! ¡Cerradle la boca de la Virgen! Mis venerables hermanos, estáis gritando. Pero ¿no sería más digno pesar mis razones y mis palabras en la balanza del santuario? Creedme, la historia no puede hacerse de nuevo. Allí está y permanecerá por toda la eternidad, protestando enérgicamente contra el dogma de la infalibilidad del papal. Podéis declararme unánime, pero faltaría un voto, y ese voto sería el mío. Los verdaderos fieles, monseñores, tienen los ojos sobre nosotros, esperando de nosotros algún remedio para los innumerables males que deshonran la Iglesia. ¿Desmentiréis su esperanza? ¿Cuál no será nuestra responsabilidad ante Dios si dejamos pasar esta solemne ocasión que Dios nos ha dado para curar la verdadera fe? Abracémosla, mis hermanos, amémonos con ánimo santo, hagamos un supremo y generoso esfuerzo. Volvamos a la doctrina de los apóstoles, puesto que fuera de ella no hay más que horrores, tinieblas y tradiciones falsas. Aprovechemos de nuestra razón e inteligencia, tomando a los apóstoles y profetas por nuestros únicos maestros. En cuanto a la cuestión de las cuestiones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hayamos decidido esto, habremos puesto el fundamento de nuestro sistema dogmático, firme e inmóvil como la roca, constante e irrompible de lo divinamente inspiradas escrituras. Llenos de confianza, iremos ante el mundo y, como el apóstol San Pablo en presencia de los libres pensadores, no reconoceremos a nadie más que a Jesucristo y este crucificado. Conquistaremos la predicación de la locura de la cruz, así como San Pablo conquistó a los sabios de Grecia y Roma. A la Iglesia romana tendrá su glorioso 89. ¡Fuera el protestante! ¡El calvinista! ¡El traidor de la Iglesia! Vuestros gritos, monseñores, no me atemorizan. Si mis palabras son calurosas, mi cabeza está serena. Yo no soy de Lutero, ni de Calvino, ni de Pablo, ni de apóstoles, pero sí de Cristo. ¡Anatema! ¡Anatema! ¡Apóstata!
Anatema, monseñores, anatema. Bien sabéis que no estáis protestando contra mí, sino contra los santos apóstoles, bajo cuya protección desearía que este concilio colocara a la iglesia. Ah, si cubiertos con sus mortajas saliesen de sus tumbas, ¿lo harían de una manera diferente de la mía? ¿Qué les diríais cuando con sus escritos dicen que el papado se ha apartado del evangelio del Hijo de Dios, que ellos predicaron y confirmaron tan generosamente con sangre? ¿Os atrevéis a decirles? Preferimos las doctrinas de nuestros papas, nuestro Belarmino, nuestro Ignacio de Loyola o la vuestra. No, 1000 veces no, a no ser que hayáis tapado vuestros oídos para no oír, cubierto vuestros ojos para no ver y embotada nuestra mente para no atender. ¡Ja! Si el que reina arriba quiere castigarnos, haciendo caer pesadamente su mano sobre nosotros, como hizo a Faraón, no necesita permitir a los soldados de Garibaldi que nos arrojen de la ciudad de Roma. Bastará con decir que hagáis a Pío IX un dios, así como se ha hecho una diosa a la bienaventurada Virgen. Deteneos, venerables hermanos, en el odioso y ridículo precipicio en que os habéis colocado. Salvad a la iglesia del naufragio que la amenaza, buscando en las sagradas escrituras solamente la regla de la fe que debemos creer y profesar. He dicho, dígnese Dios asistirme. Estas últimas palabras fueron recibidas con signos de desaprobación semejantes a los de un teatro. Todos los padres se levantaron y muchos se fueron a la sala. Bastantes italianos, americanos y alemanes, y algunos cuantos franceses e ingleses rodearon al valiente orador y, con un apretón fraternal de manos, demostraron que estaban conformes con su modo de pensar. Este discurso, que en el siglo XVI hubiera conseguido para el valiente obispo la gloria de morir en la hoguera, en este siglo presente solamente provocó el desdén de Pío IX y de todos los que desean abusar de la ignorancia de las gentes. Pobres ciegos, ellos caerán en el hoyo que han cavado para otros.